más información. Mire, otro de los temas que se han abordado en los últimos días, sobre todo en las conferencias de prensa mañaneras, y se le ha cuestionado y ha habido incluso, pues no digamos discusiones o peleas, pero sí diferencias, en particular con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es con esta relación de los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel de estos medios de comunicación, tanto públicos como privados? Es un tema que se pone sobre la mesa, que sigue latente de los últimos días y sobre todo en esta denominada cuarta transformación. Bueno, para platicar de ello, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Enrique Pérez Quintana. Él es investigador universitario y consejero ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Enrique, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Elia y Brenda. Es un honor estar aquí con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos para hablar, híjole, de un tema, Enrique, que es sin duda, que ya lo decíamos, hay mucho de qué hablar, lo hemos abordado en distintas ocasiones, pero siempre es importante pues tener esta claridad y esta importancia de los medios de comunicación, sobre todo los medios públicos. Mucho de dónde platicar, pero primero quisiera preguntarte para que tengamos todos claros, ¿qué es esto del sistema público para partir de ceros, del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que cuenta con un consejo ciudadano del cual tú formas parte? Cuéntanos un poco de ello y a partir de eso platicamos, por favor. Con las reformas estructurales que hubo el sexenio pasado, una de esas reformas fue la reforma al sistema de telecomunicaciones. Ahí se creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, el cual fue dotado por dos órganos muy importantes a su interior. Uno fue el Consejo Ciudadano y otra fue la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno está integrada por 3 funcionarios públicos, uno representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Secretaría de Educación Pública, un representante de la Secretaría de Salud y 3 consejeros ciudadanos que son los representantes ante la Junta de Gobierno del Sistema Público, los representantes de los ciudadanos. El Consejo Ciudadano está integrado por 9 personas que son designadas por el Senado de la República. En mi caso, yo fui designado el pasado mes de agosto. En el encargo de consejeros ciudadanos dura 5 años y la función del consejero ciudadano pues es aportar puntos de vista, opiniones, sugerencias acerca de los contenidos, la programación del Sistema Público de Radiodifusión y todo su manejo estructural, básicamente. En ese sentido, Enrique, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? Sin duda es una reforma, como bien nos comentas, recientes. ¿Desde dónde partimos para esta relación de dar a conocer o de atender todo lo que se lleva a cabo en una actual administración desde una adecuada perspectiva de los medios públicos en nuestro país? Bueno, los medios públicos son muy importantes, siempre lo han sido. Y su importancia radica precisamente en constituirse en la alternativa de comunicación y contenidos frente a la televisión privada, que como todos sabemos, su función y su vocación es el lucro. Y la televisión pública, su vocación debe de ser y es el servicio a la comunidad. Hay una gran diferencia entre los contenidos para el entretenimiento, como los que nos ofrece la televisión privada, y los contenidos para el entretenimiento, el esparcimiento y la cultura y el desarrollo de los individuos que ofrece la televisión pública, donde encontramos contenidos sociales, culturales, deportivos, recomendaciones para la salud, conocimiento de nuestro espacio público, las entidades, sus valores, la promoción de valores culturales, sociales, de derechos humanos, de defensa de la mujer, igualdad de género, derechos de los niños, etcétera. Una gran cantidad de contenidos que es responsabilidad de los medios de comunicación públicos promover, y así lo establece la ley del Sistema Público de Radiodifusión,
que, como nos debemos de percatar, habla de un sistema. Quiere decir que está integrado por diversos medios. Y cuando hablamos de un sistema, tendremos que referirnos a la existencia de subsistemas. Hay un subsistema de radio y un subsistema de televisión. El subsistema de televisión, pues obviamente está integrado, en este caso, nos estamos refiriendo al nivel federal por las radiodifusoras federales, y el sistema de televisión, pues también por las televisoras públicas de alcance federal. Aunque el sistema público es un sistema que no solamente propone contenido, sino que da acceso a facilidades tecnológicas a las radiodifusoras y televisoras públicas para que puedan llegar a ciudades y entidades del país donde antes no llegaban. Es decir, el sistema público es un sistema de facilidades tecnológicas que el Estado mexicano ha ido promoviendo con instalaciones para que televisoras que antes solamente tenían un alcance local, ejemplo, Canal 11, solamente se veían en el medio metropolitano de la Ciudad de México, televisión, el TV UNAM, mismo caso, el Canal 22, igual, y con estas facilidades, con instalaciones en 26 ciudades del país, 26 de las más importantes ciudades en el país, actualmente esas televisoras llegan aproximadamente al 70% de las entidades del país. Es decir, en lugar de estar llegando solamente a los 20 millones de habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, ya tienen la opción de llegar a 80 millones de mexicanos, muchos de los cuales incluso solamente tienen acceso a la televisión pública. Claro. Es decir, solamente están en contacto o a uno o dos canales privados, ¿no? Entonces ya tienen una alternativa de televisión que les permite ponerse en contacto con una gran cantidad de valores que la televisión y la radio pública está proponiendo de manera cotidiana. Claro. ¿Y cuándo comenzó o quién no ha comprendido bien este concepto? ¿Los medios o los funcionarios a los que les pertenecen de alguna manera administrativamente estos medios? Porque a veces los medios públicos son vistos como vocería de una dependencia o vocería de una institución. Cuando somos el enlace, y digo somos porque este es un canal público, somos el enlace con la ciudadanía, que también creo que incluye la parte de la denuncia ciudadana, ¿no? Efectivamente, también los ciudadanos intervienen a través de una defensoría ciudadana que está atenta a los contenidos y la calidad de los mismos. Respecto de tu pregunta, Brenda, es un problema de comprensión de los nuevos funcionarios que posiblemente no se han informado de manera suficiente acerca de qué son los medios públicos de radiodifusión, y esto se presta a confusiones respecto de su funcionamiento. Actualmente en el sistema público de radiodifusión se está llevando a cabo una consulta con la Universidad Nacional para establecer bien cuál es el margen de autonomía del sistema público de radiodifusión, precisamente para que no se le esté tratando como un medio del gobierno. La televisión y la radiodifusión son un asunto del Estado y el gobierno no es el Estado. El gobierno es el gobierno, el Estado es el Estado y está integrado por otros elementos, el sistema judicial, el sistema legislativo, el pueblo, etcétera. O sea, cuando hablamos de Estado hablamos de otra dimensión, hablamos de algo más que el gobierno, aunque el gobierno, y ese es el arma y la herramienta del gobierno para su dominio, es el que entrega los recursos, pero luego no los entrega de manera suficiente. O los condiciona. O los va condicionando. Exacto. ¿No? Entonces, la dependencia de los medios de comunicación respecto del gobierno es una dependencia muy importante que no debería de estar atravesando por el cabildeo del recurso
de los medios de comunicación ante la Secretaría de Hacienda, que siempre está diciendo que no alcanza el dinero, ¿no? Y bueno, pues los administradores, esa es su función, administrar el dinero, pero le quitan a los medios públicos de comunicación la opción de hacer más contenidos con más calidad y de cumplir incluso mandatos de la ley, como aquel que dice que del 30% de sus recursos debe de estar destinado a la producción de contenidos privados, de empresas privadas que propongan contenidos a los medios públicos. Es decir, hay un interés del Estado porque los productores privados, no nada más un productor que sea la propia televisora o la propia radiodifusora, sino que empresas privadas, pequeñas empresas privadas, propongan contenidos que sean de interés para la comunidad. Entonces, cuando no existen esos recursos porque el propio Estado o el propio gobierno no los entrega o los entrega de manera insuficiente, el resto de la sociedad se ve afectada porque no le llegan esos recursos para que la propia sociedad, a través de estas pequeñas empresas, propongan contenidos de interés para la comunidad. ¿Identificas, Enrique, esta falta de comprensión sobre el papel tan importante, como lo señalas, del sistema público de radiodifusión en la actual administración, a partir de esta nueva etapa, también denominada Cuarta Transformación? ¿Lo identificas? Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son los principales retos que se enfrentan por la administración precisa en hacer esos cambios, pero también por parte de la ciudadanía para estar atentos a cómo se llevan a cabo estos cambios? ¿Nos permite hacer una pausa? Regresamos con ello en un momentito. Gracias. Vamos a una pausa breve y regresamos, no se vaya.